Antonella Ventura me hace una pregunta que no puedo responder. ¿Cuál es la razón del apoyo de España a la propuesta marroquí de la autonomía del pueblo del Sáhara Occidental? No sé por qué. Yo creo que el gran error del gobierno ha sido no explicar desde un principio por qué. Es decir, a la hora de anunciarlo, es un cambio de posición de alguna manera respecto al que se ha mantenido siempre, que es la independencia del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. A la hora de de informarle a la ciudadanía que se ha tomado esta nueva posición y se le ha informado al gobierno de Marruecos que se apoya su reclamación de siempre de un referéndum en el Sáhara Occidental para convertir lo que es la República Árabe Saharaui, o debería ser la República Árabe Saharaui, en una zona autónoma dentro del Reino de Marruecos, pues que al mismo tiempo el gobierno debe haber explicado qué lo llevó a tomar esa decisión, si son motivos de presión económica, son motivos de presión política, ¿cuál es la motivación? Simplemente no lo explicó, y al no explicarlo ha generado un montón de suspicacias, incluso al interior del propio Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Y es que es la segunda parte de Antonella. ¿Por qué ese apoyo despertó críticas? Porque el Partido Socialista y mucha gente siempre hemos apoyado la independencia del Sáhara Occidental, sin que seamos precisamente muy amigos del Frente Polisario, que también tiene lo suyo. Cuando te dabas cuenta que, por ejemplo, los niños que vienen del Sáhara Occidental a pasar el verano aquí en España son controlados por el Frente Polisario, y el Frente Polisario decide qué niños vienen y qué niños no vienen, pero ya te empiezas a tener los recelos naturales de cualquier organización de poder, cualquier organización que ejerce el poder, tiene que estar supervisada y tiene que despertar ciertas suspicacias normales. Pero aún así, en esas condiciones, lo que se había apoyado siempre era la independencia de la República Árabe Saharaui. Y yo tengo amigos saharauis y conozco el problema incluso desde que estaba yo en México, y de esto sí ya 20 y tantos años. Entonces creo que las críticas son por eso. Primero que nada, porque una posición que se consideraba muy equilibrada y muy favorable a los intereses de los interesados, que son los saharauis, pues se había cambiado, y sobre todo no se ha explicado todavía el por qué. Y además de que esto, pues evidentemente creó una tensión diplomática adicional con Argelia, a quien le estamos comprando gas. Entonces, no se explica. Yo estoy seguro que tiene que haber razones, pero me preocupa que no se hayan dado a conocer esas razones y que no se confíe tanto en la gente como para decirle, mira, hicimos esto porque teníamos que hacerlo, lo que fuera. Cualquier cosa sí, pero no me gusta la forma en que se hizo.